Hola mujeres digitales, bienvenidas a la primera secuencia del Aula Violeta. Esta es la secuencia sobre los cautiverios de las mujeres. Durante estas 2 semanas vamos a estar hablando de este tema y este es el video de introducción al tema. Hablar de los cautiverios de las mujeres es hablar de la forma como nos enseñan a ser mujeres durante toda la vida. Esto lo aprendemos en muy poco tiempo, desde que somos niñas, pero por si se nos olvida, nos lo están recordando durante toda la vida. Como decía Simone de Beauvoir, la mujer no nace, sino que se hace. Durante estas 2 semanas haremos un breve repaso por todas aquellas cosas que nos han enseñado que debe ser una mujer, que debe ser y que no debe ser también. Y esto es algo que va formando nuestra subjetividad y la forma también como nos comportamos, cómo somos y cómo pensamos frente al mundo. Esta secuencia en particular se ha nutrido de los textos de Marcela Lagarde y de algunas conferencias de Lucrecia Ramírez. Marcela Lagarde intenta hacer una antropología de la subjetividad de las mujeres, especialmente en el libro Los cautiverios de las mujeres. Y Lucrecia Ramírez nos habla de un código que nos enseñan desde niñas sobre cómo ser mujeres. Eso de que cómo todas sabemos lo que es ser una mujer desde niñas, cómo lo aprendimos, dónde lo aprendimos, eso todas lo sabemos muy bien, pero ¿de dónde sacamos esa información? ¿A quién se la escuchamos? Sobre eso no hay ninguna duda. Ese manual, ¿dónde lo consultamos? Por ejemplo, si nos preguntamos esto, vamos a empezar a recordar de qué manera nos han hecho sentir o formarnos esa idea de lo que es la feminidad. Entonces aparecen una serie de normas sociales, de aspectos que nos hacen de alguna manera cautivas para toda la vida. Y esto nos hace vivir más para los otros que para nosotras mismas. Nos enseña a enajenarnos tanto de nosotras que nos olvidamos de nosotras y lo retomamos tal vez en alguna época de la vida o tal vez nunca, y aprendemos sobre todo a vivir para los demás. El cautiverio exige el cumplimiento de un deber para las mujeres, el cumplimiento de un deber ser femenino que se concreta en unas vidas, digámoslo así, estereotipadas. Más adelante podemos ampliar ese concepto de estereotipo, que no es más que una norma por la cual nos debemos regir todas las mujeres, y es ser de determinada manera, vestirnos así, comportarnos así o hablar de cierta forma. El cautiverio de las mujeres, como lo expresa Marcela Lagarde en sus textos y como les dije ahorita, especialmente en el cautiverio de las mujeres, tiene que ver con la privación de la libertad, tiene que ver con esa coerción para actuar libremente, para expresarnos de la manera que queramos, sobre todo para movilizarnos también, y es una incapacidad para decidir por nosotras mismas. Entonces vemos cómo durante toda la vida hay otras personas que deciden por nosotras, como los padres, como los profesores y luego como la pareja, que les hemos permitido también tomar muchas decisiones por nosotras. Además de ser cautivas, somos cautivadas para participar de esto. ¿Eso qué significa? Que nosotras lo tomamos por natural, ciertas actitudes, las palabras, la forma como los demás actúan frente a nosotras o cómo nos tratan. Entonces nosotras participamos de ese cautiverio, de esos códigos de los cuales vamos a seguir hablando, y reeducamos a otras mujeres para que sean también así. Entonces, lo que nos dice este código de la esclava, como también se ha llamado, y es que las mujeres debemos ser maternales primero que todo, debemos ser castas, debemos ser discretas, debemos ser caseras y además debemos ser bellas. En esos 5 códigos, en esos 5 aspectos se basa el código de la esclava para las mujeres, que nos mantiene en el cautiverio. Bueno, empecemos por ser maternales. Ahorita no es, digamos, una exigencia muy clara, o no nos hacen esa exigencia muy de frente, no, el asunto no es muy impositivo. ¿O ustedes qué piensan? ¿Todavía lo es? Les voy a dejar para iniciar este bloque algunas preguntas de reflexión para que ustedes se las respondan ahora y las respondan después de ver este video, y es: ¿para ustedes existe el instinto maternal?
y desde cuándo o en qué momento de nuestra vida las mujeres podemos o tenemos la capacidad de decidir libremente y por nosotras mismas si ser madres o no. Les dejo ahí la inquietud y vamos a seguir conversando del asunto de la exigencia de que las mujeres debemos ser maternales. Desde el nacimiento inclusive a las mujeres se nos exige ser maternales, como que ya estamos inscritas en eso de que una niña debe ser mamá. Además, se nos indica que debemos servir de manera voluntaria a los otros. Por eso a las niñas se les inculca que ayudan en los deberes de la casa, mientras que a los niños mucho menos o a veces nada. De pronto esto está cambiando un poco ahora, pero todavía nos falta, y es en esas pequeñas actitudes en la escuela o en la casa donde vemos esas diferencias, que las niñas ayuden más con el aseo y los niños con otro tipo de actividades. Vamos a ampliar un poquito estas dos ideas de cómo desde antes de nacer estamos predestinadas cultural y socialmente a ser madres, y también cómo esa serie de actitudes nos van llevando hacia eso. Aunque ahora no se nos exige de manera directa ser madres, como les decía ahora, hay algunos vestigios todavía y hay unas formas mucho más sutiles para de alguna manera obligarnos o de alguna manera exigirnos que seamos madres, como si esto fuera una realidad inevitable para las mujeres y asumir otra opción fuera algo malo o fuera algo salido de la norma. Desde el mito, las mujeres existimos en tanto estamos con un hombre. Ese hombre nos da respaldo, seguridad, apoyo, nos protege y le da un sentido a nuestra existencia. El hombre existe por sí mismo, pero la mujer está supeditada, digamos que a la compañía de ese hombre. Y las mujeres además existimos en tanto somos para los otros. Estamos acompañadas de un hombre primero y segundo, dedicamos nuestra vida a los demás. Digamos que nuestra vida está dedicada al cuidado de los otros. Por eso no es tan bien visto, no ha sido tan válido una mujer que decida estar sola, que decida ser independiente, vivir sola o tener hijos ella sola, o son mayormente juzgadas las relaciones entre dos mujeres porque no son validadas sin la presencia de un hombre. Las madres están llamadas a ser además reproductoras de la cultura y aculturadoras de los demás. Entonces las mujeres estamos bajo ese código, pero nosotras también lo reproducimos entre los nuestros. Marcela Lagarde dice que las mujeres no somos dueñas de nuestro cuerpo, hay como una apropiación social por parte de los hombres del cuerpo de las mujeres. Entonces por esto se dan situaciones como el piropo, que en la calle cualquier hombre se sienta o se crea con el derecho a opinar sobre nuestro cuerpo, sobre la forma como estamos vestidas, sobre la forma como caminamos o como nos movemos. Por eso no solamente las parejas, sino también los padres, los hermanos, los tíos, cualquier hombre que haga las veces de esa compañía, controla las amistades, nos dice esa amiga no me gusta, no salgas con esta persona, o no salgas vestida así, o nos controlan inclusive las relaciones con nuestros familiares. Entonces esta es una manera de control del cuerpo de las mujeres por parte de los hombres. Las mujeres como madres también producimos alimento con nuestro cuerpo, con la leche materna, por ejemplo, y también producimos alimento con nuestras manos. Con todo nuestro cuerpo producimos alimento. Estamos de alguna forma también culturalmente predestinadas a alimentar a los otros. Entonces el asunto de la corresponsabilidad doméstica, de que los hombres también entren a la casa, cocinen y hagan las demás labores, es un poco más reciente y es una actividad que debería ser totalmente cotidiana, porque las mujeres no estamos ni naturalmente ni nacimos con un chip especial para cocinar y para dar alimento. Digamos que todos lo podemos hacer. Un aspecto muy importante
importante de la mujer como dadora de alimento, de comida, es que además se ha convertido en comida ella misma. Su propio cuerpo se ha convertido en fuente de comida y subjetivamente, digámoslo así, los hombres así lo han entendido y es una vulneración al cuerpo de las mujeres que ampliaremos un poco más adelante. Las mujeres también, por ejemplo, somos culpadas casi siempre nosotras como madres o como cuidadoras de que, por ejemplo, los hijos mueran de hambre. Somos mayoritariamente juzgadas las mujeres que los hombres por ese llamado a que nosotras demos alimento. Ahora hablemos un poco de cómo desde niñas nos enseñan a ser maternales. Las niñas, por ejemplo, desde el juego comienzan esa especie de preparación para la maternidad. Entonces el juego de la cocinita, el juego de la escoba, la trapera desde pequeñitas, el papá y la mamá. Entonces la niña hace las veces de madre casi siempre y de cuidadora. Además se incentivan este tipo de juegos cuando, por ejemplo, elegimos los regalos en diciembre o para un cumpleaños, regalando los mismos juguetes que tienen que ver con ese rol maternal y femenino de las niñas, y ellas así lo entienden y así realizan sus juegos con las demás niñas y niños. La maternidad es una especie de institución que se ejerce no solamente por una mujer, sino por varias mujeres que aparecen en la vida tanto de hombres como de mujeres. Entonces, si recordamos bien cada una de nosotras esas figuras maternales que hemos tenido en nuestra vida, están no solamente la mamá, sino de pronto una tía, una abuela, una amiga de la familia que nos enseña diferentes cosas de ese ser mujer y son cuidadoras, como lo dije, no solamente de las niñas, sino de los niños, y nos enseñan ese tipo de actitudes y de roles de género. Por eso es común escuchar que a las niñas se les dice mami, mamita, mamacita, y es una forma también de perpetuar ese rol y de instaurar en las niñas ese rol del cual se espera que ellas en un futuro ejerzan como madres, y también de cuidadoras, como ya lo habíamos mencionado. Lo primero que aprenden las niñas es a ser un objeto sexual procreador. Desde niñas pensamos que el destino que nos depara, digamos, a la mayoría de las niñas es ser mamás, tener hijos en algún momento de nuestra vida. Y lo que tiene que ver con el erotismo de las mujeres se aprende de forma simultánea, pero este es más bien reprimido por la cultura. Es decir, vemos, por ejemplo, cuando el niño se masturba y la niña se masturba, pensemos un poco cuáles son esas actitudes que tenemos frente a esta situación. ¿Qué pasa con las niñas? ¿Qué pasa con los niños? A las niñas se les reprime un poco esa parte del autoconocimiento de su cuerpo hasta muy grandes, inclusive después tenemos algunos problemas con el cuerpo por esta razón, y en los niños se hace de una forma más natural, cuando ellos tocan sus partes, cuando tocan su pene y se están conociendo. En cambio en las niñas no pasa igual. Lo que más prepondera, digamos, es ese rol de madres que tendrán las niñas en un futuro. Virtualmente todas las niñas que tienen hermanos menores ejercen de alguna manera la maternidad. Cada una de nosotras puede verlo, inclusive con sobrinos o con primos menores, sobre los cuales ejercemos cierto tipo de maternidad que se extiende durante muchos años, a veces durante toda la vida. Sin embargo, dice Marcela Lagarde que la inexistencia del instinto materno se constata cuando pensamos en por qué invertimos tantas energías, por qué la cultura y las instituciones invierten tantas energías en volvernos maternales, ¿cierto? También podemos reflexionar un poco sobre por qué en diferentes países el instinto materno, el llamado instinto materno, se despierta a edades diferentes. En unos países a los 20 años, en otros a los 30, en otros a los 40. Alguna profesora me decía una vez en la universidad que no existiría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si las mujeres tuviéramos instinto materno.
Les dejo entonces ahí la inquietud para que sigamos reflexionando sobre el ser maternales de las mujeres. Para cerrar este bloque vamos a reflexionar un poco acerca de lo que nos dice la académica Victoria Sau. Ella dice que la relación entre las hijas y las madres es la más opresora, porque las madres transmiten cierta clase de esclavitud a las hijas y nos pone a reflexionar sobre cómo es posible que algo que nos ha oprimido, algo que nos quita la libertad, sea eso mismo lo que transmitimos a un ser que queremos tanto como los hijos, o a veces los sobrinos, los amigos o los estudiantes en el caso de las profesoras. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre cómo cada una de nosotras transmite esa idea de ser maternales, esa idea de ser madres a los hijos y a las hijas. ¿Se han puesto a pensar alguna vez sobre el significado que tiene decirle a una persona hijueputa? En este bloque vamos a hablar sobre la exigencia social de la castidad para las mujeres. Siempre nos dividen entre mujeres buenas y mujeres malas, y esto pasa por el ejercicio de la sexualidad. Ya sabemos muy bien de qué hablan cuando dicen chicas malas. Y el juicio sobre las mujeres recae siempre sobre la moral del matrimonio, es decir, esa necesidad de que estemos siempre respaldadas por un hombre, por un compañero, como lo hablábamos antes. Aunque haya muchas mujeres madres solas, casadas, es decir, y recordemos siempre a nuestras abuelas, tías o inclusive a nuestras mamás sobre esa crianza a veces un poco solitaria que ejercieron ellas durante toda la vida, mientras los hombres salían a trabajar y se dedicaban a otros deberes. Ellas eran madres solas, pero sin embargo estaban casadas y eso era lo importante. Actualmente esta exigencia no es tan marcada. Sin embargo, todavía la vemos, y es que a las mujeres se nos señala mucho por esa transgresión de lo erótico, es decir, la pérdida de la virginidad, el haber sido de otro, el ser ya plato de segunda mano, como algunas personas inclusive lo dicen, y es que las mujeres debíamos ser de un solo hombre y estar con ese hombre para toda la vida. La transgresión de lo erótico era una falta muy grave para las mujeres, mucho más allá de manifestar ignorancia en algún tema o de manifestar desconocimiento en algo. Era mucho más importante lo erótico y era una marca para toda la vida. Esa exclusividad erótica de las mujeres, esa fijación a un solo compañero, que es la monogamia, nos es exigida siempre, pero a los hombres, por el contrario, se les ve con muy buenos ojos que tengan varias compañeras. De hecho, es una virtud para ellos y es un signo de virilidad en ellos el que tengan no solo una mujer, sino varias. Ese es el hombre berraco, el mejor entre todos. Esto lo que hace es una especie de inferiorización de las mujeres, es una desigualdad de derechos también, y lo que busca es solo la satisfacción de los hombres. A las mujeres se nos está negada de varias maneras. Esto no quiere decir que tengamos que tener muchos hombres, pero la exigencia es esa fijación a un solo hombre, es una desigualdad entre los dos. Cualquier mujer que haga notar su deseo erótico en cualquier momento de su vida es susceptible de ser llamada puta. Aunque actualmente no estemos en esa cacería de brujas en las que nos vimos envueltas durante toda la historia, la cultura encuentra nuevas formas mucho más sutiles de discriminación hacia las mujeres. Las invito a pensar un poco en esas formas sutiles que encontramos en la cotidianidad. ¿A cuántas de ustedes han llamado la loca de la familia? Aunque se diga de forma chistosa, esto tiene un sentido muy arraigado. Vamos a hablar un poco de esa exigencia que nos pide ser discretas y también caseras. Durante la historia, a las mujeres que han pensado distinto o que no se comportan de acuerdo con la norma establecida las han llamado locas. Por eso han llamado locas a las artistas, a las intelectuales, a las mujeres que se han dedicado a la política, a las lesbianas o a las feministas. Actualmente la cosa es un poco más sutil y nos llaman locas por vestirnos de manera diferente, por decir lo que pensamos o por pensar distinto, por querernos independizar o por manifestar que no queremos tener hijos, por ejemplo. Las invito a pensar cuáles son esas actitudes por las cuales las han llamado locas o histéricas.
Así como las mujeres hemos tenido una vida dedicada a los demás, nuestro cuerpo también ha sido para los demás, ha sido propiedad de otros. Vamos a hablar un poco de la exigencia de la belleza para las mujeres. Hay un ejemplo cotidiano que nos sirve para hablar un poco y para reflexionar sobre el tema de la belleza en las mujeres. Este es los reinados de belleza. Aquí se presenta un estereotipo, una forma de cómo debemos ser las mujeres. Por una parte, una mujer erótica, pero también una mujer buena, es decir, una hija de familia, una mujer casta, una señorita. Los reinados de belleza exponen una cosificación de las mujeres. Por otra parte, hay una identificación de las espectadoras con las concursantes de los reinados de belleza. Aquí aprendemos que hay mujeres que merecen mucho más por ser bellas y por sus cualidades físicas. Es decir, que todas las cualidades de las mujeres se reúnen únicamente en lo físico. También aprendemos en los reinados de belleza que las mujeres desmerecemos por no tener esas cualidades y que además es nuestra culpa no tener naturalmente esa belleza que nos es exigida. La publicidad y los medios de comunicación ayudan a perpetuar, a exhibir y a reproducir unos estereotipos femeninos que no tienen nada que ver con las mujeres reales. Por esto hablamos no de una mujer o de la mujer, sino de las mujeres, porque las mujeres somos diversas, somos plurales, cada una tiene unas virtudes distintas. Para pensar el tema de la belleza en las mujeres, las invito a reflexionar la siguiente pregunta: ¿en qué momentos de su vida se han sentido feas y por qué? ¿Cómo esto les ha afectado en su autoestima? Esta fue la introducción al tema de los cautiverios de las mujeres. Las invito para que los profundicen, para que lean todos los artículos que les sugiero al final de esta secuencia y ustedes también investiguen por su cuenta tanto como quieran. Durante esta semana vamos a trabajar algunas actividades que les propongo y antes del jueves les pido que por favor me envíen sus preguntas a través del foro sobre el trabajo final, todas las dudas que tengan, para que el viernes nos encontremos en un video que vamos a estar subiendo a las 5 de la tarde despejando todas estas dudas. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas tanto al foro como al correo lasdigitalesantioquia@gmail.com.